capítulo 22. Génesis capítulo 22 del 1 en adelante. Cuando usted lo tenga me dice un fuerte amén. Le hemos titulado así el tema de esta tarde: fe y obediencia. Dígale al que tiene a la par: tenemos que tener fe y obediencia. Y vamos a ver el resultado de tener una fe y una obediencia en nuestro Dios. Y dice su bendita palabra tal y como está escrita: aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo ahí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enebaldó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos allá hasta ahí y adoraremos y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y cuando llegaron al lugar de Dios que Dios le había dicho, edificó ahí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Puede sentarse. Mis hermanos, vamos a ver en esta hermosa tarde, más de alguna vez usted y yo hemos escuchado una predicación o hemos leído esta cita cuando Dios prueba la fidelidad y Dios prueba la obediencia de Abraham. Mis hermanos, Dios cuando viene a nuestra vida muchas veces tiene que probar nuestra obediencia hacia Él. Cuando Dios pide algo de nosotros, Dios no se equivoca en lo que Él hace. Dios es perfecto. ¿Cuántos lo creen esta hermosa tarde? Que Dios es perfecto. Mis hermanos, Dios le dijo a Abraham: me vas a ofrecer tu único hijo, me vas a ofrecer lo que más amas. Y Abraham, como todos sabemos, amaba a su hijo Isaac. Creo que los que son padres pueden entender. Yo creo que dar a un hijo duele. Abraham lo hizo porque sabía que todo lo que él tenía, aún sus hijos, aún su familia, no era de él, sino que todo lo que tenía era prestado. Nosotros muchas veces amamos cosas en nuestra vida que Dios tiene que venir a nuestro corazón y decirnos: hijo, tenés que entregarme tu corazón, tu vida, tu ser. Y nosotros como hijos tenemos que obedecer lo que Dios nos está pidiendo. Mis hermanos, Dios muchas veces nos pide que ofrendemos no dinero, sino que ofrendemos nuestra vida en tiempo. Mis hermanos, ¿por qué fe y obediencia? Porque muchas veces nosotros como hijos hemos estado dejando de obedecer a la voz de Dios muchas veces. Dios viene a nuestra vida, Dios viene a nuestro corazón, Dios habla, pero cuando le digo que Dios es perfecto, es porque Dios es perfecto. Cuando Él pide algo de nosotros, es porque Dios se quiere glorificar y se quiere manifestar en nuestra vida. Y porque Dios algo grande quiere hacer con nosotros, como Dios hizo con Abraham. Dios le pidió a su hijo, pero Dios tenía un propósito, porque Dios estaba probando el corazón de aquel hombre. Aquel hombre no le dijo: Señor, ¿por qué me estás pidiendo a mi hijo? Él en ningún momento
le preguntó, ni renegó, ni le dijo nada, mas solo lo que hizo fue obedecer a la voz de Dios. Él solo se preparó, él no le preguntó, él solo obedeció a la voz de Dios. Y dice que él esperó que el eterno Dios le mostrara el monte en el cual iba a ser aquel holocausto. Lo que no sabía Isaac era que él iba a hacer el holocausto. Pero es que Dios estaba probando a aquel siervo. Y vemos más adelante que llegan a aquel lugar y Isaac le pregunta: ¿a dónde está el cordero? ¿A dónde está lo que vamos a ofrecer? Está la leña, está el fuego, está todo, pero no veo el cordero. Y por eso Abraham le dice: Jehová proveerá. Yo me imagino, no lo dice la escritura, pero yo me imagino que Abraham sí iba con todo su corazón en obediencia. Pero vuelvo y le repito, él iba a entregar lo que más amaba, pero no lo hizo sin pensar, él solo lo llevó. Muchas veces nosotros, como hijos de Dios, debemos de desprendernos de cosas que amamos, que Dios nos está pidiendo. Pero lo que Dios quiere hacer en nuestra vida es mayor de lo que nosotros pensamos. Muchas veces nosotros decimos: no tengo tiempo para Dios. Y el Señor está tocando nuestro corazón y nos dice: hijo, el trabajo que tienes te está absorbiendo tiempo. El trabajo que tienes no te permite ir a mi casa. No te estás congregando, no estás buscando de mi presencia. Porque, mis hermanos, estamos viviendo días difíciles, lo que dice el Señor en su palabra. Y dice el Señor en su palabra que mientras hay vida, hay esperanza. Pero nosotros, mis hermanos, como conocedores de su palabra, no es necesario muchas veces que alguien nos diga si estamos haciendo bien o mal. Si nosotros tenemos la palabra del Señor, quien nos corrige, quien nos enseña lo que estamos haciendo bien y lo que estamos haciendo mal. Dios bendiga a los siervos de Dios, que Dios pone una palabra en su boca y en su corazón. Pero nosotros debemos de aprender, como hizo este siervo, a entregar cuando algo Dios nos pide, a entregarlo sin reservas ni condiciones. Porque vemos muchos que le decimos al Señor: Señor, dame un buen trabajo, dame una buena casa, dame un buen carro. Yo no sé lo que usted le ha pedido al Señor, pero nosotros, sobre todas las cosas, no debemos de dejar de perder el amor hacia buscar de su casa. Porque ¿qué hacemos nosotros separados de Dios? No podemos hacer nada. Sin Dios nuestra vida, nada puede, ¿qué dice el Señor?, hacer. Necesitamos ser obedientes a esta palabra. Yo me recuerdo que cuando yo inicié a trabajar, yo tenía un trabajo muy esclavizado. Muchas veces se los he comentado. Yo trabajaba en una imprenta, muchas veces me tocaba trabajar de noche, seguir al siguiente día. Iba saliendo casi al tercer día, todo desvelado. A veces día domingo, yo trabajando. Día lunes trabajando. Venía muchas veces a la iglesia hasta el día domingo. ¿Qué había pasado conmigo? Había perdido esa sensibilidad, esa obediencia al Señor. Y me recuerdo que yo muchas veces no me sentía a gusto trabajando, porque yo sabía que en vez de estar en la iglesia, le estaba dedicando tiempo al trabajo. Le estaba dando el tiempo y la obediencia al trabajo. Cuando, mis hermanos, dice la palabra del Señor que no debemos de afanarnos. No debemos de afanarnos. Mis hermanos, si algo necesitamos, usted y yo debemos de saber algo: que tenemos un pastor que dice su palabra en Salmo 23: y Jehová es mi pastor, y dice, y nada le faltará. Todo lo podemos de memoria. Todos no sabemos ese salmo, pero muchas veces se nos olvida aplicarlo en nuestra vida. Yo le decía al Señor: Señor, es necesario que usted me ayude y me provea un nuevo trabajo en el cual yo no esté esclavizado.
porque su palabra en obediencia me enseña que yo debo de estar en su casa, buscándole, sirviéndole, adorándole en todo momento y en todo tiempo. Cuando nosotros somos obedientes a la voz de Dios, Dios se glorifica. Yo comencé a clamar, le comencé a pedir al Señor, y Dios no se hizo esperar. Dios abrió una nueva puerta de empleo. Y le dije al Señor, si esta es tu voluntad, voy a tener que dejar este trabajo y conseguir otro, porque sé que tu palabra dice que hasta el día de ahora usted no ha visto ningún justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. No trabajé una semana, fui a trabajar a esta empresa. Mis hermanos, la persona con la que yo me entrevisté fue muy accesible, y como hijos de Dios debemos de aprender algo, y hasta el día de ahora me lo recalcan. Yo fui sincero y le dije, licenciada, yo soy cristiano evangélico, soy hijo de Dios, sirvo en una iglesia y yo necesito un trabajo a tiempo que me permita poder ir a la iglesia. Fui directo, como que yo era el jefe. Pero dice el Señor que todo lo que nuestra boca confiese, así va a ser. Y me dijo, ¿sabe qué? Ha venido al mejor lugar, porque usted aquí va a trabajar de 7 a 4 de la tarde. Y hasta el día de ahora, para gloria y honra de Dios, llevo 5 años trabajando para esa empresa, y Dios me ha permitido y me ha concedido el privilegio de poder siempre estar en su casa. Pero ¿qué es la obediencia a Dios? Cuando Dios nos pide algo, muchas veces nosotros decimos, ¿por qué a mí? ¿Por qué no al otro? ¿Por qué no le pasa esto al otro? ¿Y por qué a mí? Es que Dios con usted se quiere glorificar. Es que Dios a usted lo quiere bendecir. Es que como hizo Dios con Abraham. Mis hermanos, y cuando Abraham tuvo que venir y hacer lo que el Señor le había dicho, y mire lo que dice el 10. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal de sus cuernos. Y fue Abraham y tomó al cordero y lo ofreció en holocausto en el lugar de su hijo. Vea lo que Dios hizo. La obediencia de Abraham fue recompensada. La obediencia de Abraham tuvo recompensa. Cuando nosotros somos obedientes a la voz de Dios, cuando Dios habla a nuestra vida, habla a nuestro corazón, y nosotros hacemos lo que la palabra del Señor dice, Dios recompensa. Dios no se queda con nada. Dios no se queda con nada, porque Dios es un Dios fiel y verdadero a sus promesas. Libro de Hechos. Vamos al libro de Hechos, capítulo 20. $20:35. Y mire lo que dice la palabra del Señor. En todo os he enseñado que trabajando así se debe de ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor, que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Muchas veces nosotros estamos esperando algo de Dios. ¿Cuántos estamos esperando un milagro de parte de Dios? Creo que todos estamos esperando algo de parte de Dios.
Pero ¿qué debemos de hacer nosotros? Dar antes de recibir el milagro que Dios va a hacer sobre nuestra vida. Y no dude de que cuando usted y yo hacemos lo que dice la palabra, más bien primeramente buscad el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas os vendrán por añadidura. Usted y yo estamos en esta tarde en este lugar. Usted y yo estamos haciendo lo mejor de lo mejor, que es buscar de la presencia del Señor. Si yo le digo cuántos estamos quizás pasando una enfermedad, usted puede que me diga yo. ¿Cuántos estamos pasando un problema? Usted me va a decir yo. ¿Cuántos estamos pasando por tribulación? Usted me va a decir yo. Pero con todo y eso, cuando nosotros venimos y nos doblegamos delante de la presencia de Dios, Él se glorificará en el camino. El Señor le dijo al pueblo de Israel: ustedes marchen y caminen. Ustedes marchen y caminen, porque Moisés le dijo: Señor, ¿y hoy qué vamos a hacer? Moisés le preguntó a Jehová Dios Todopoderoso y le dijo: viene Faraón, viene su ejército, ¿qué vamos a hacer? Hemos salido de la tierra de Egipto. Muchas veces nosotros así le decimos al Señor: Señor, y hoy que estoy pasando esta tribulación, Señor, y hoy que estoy pasando esta dificultad, ¿qué voy a hacer? Y viene el Señor, como le dijo al pueblo de Israel, le dijo a Moisés: no me pregunte, más bien caminen y marchen. El Señor en esta tarde eso nos dice: no consulten, solo caminen, solo marchen, sigan avanzando, porque mientras ustedes avancen, yo estoy glorificándome. Pero por eso el Señor es grande y es maravilloso. ¿Cuántos pueden creer que en esta tarde los ángeles del Señor están en este lugar? ¿Cuántos podemos creer en esta tarde que el Señor está aquí para liberar, que el Señor está aquí para restaurar, que el Señor está aquí para levantarnos en medio de todo lo que nuestra vida pueda estar pasando? Pero ¿cuándo? Cuando nosotros vivamos en fe y en obediencia al Señor. Por eso es mejor darle al Señor antes que recibir, porque cuando nosotros recibamos será mayor el premio que nosotros vamos a recibir. Porque ¿sabe qué dice el Señor? Ahí está mi hijo, ahí está mi hija, a pesar de la dificultad, a pesar de lo que pueda estar pasando, pero ahí está dándome aún que no haya recibido. Pero nosotros debemos de aprender que Dios espera que nosotros le busquemos con todo nuestro corazón y con toda nuestra vida. El libro de Marcos capítulo 12. Marcos 12, 29. Amén. Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas ¿qué? Tus fuerzas. Mis hermanos, habemos muchos que amamos al Señor por un beneficio. Habemos muchos que amamos a Dios por compromiso. Y habemos muchos que amamos al Señor con todo nuestro corazón. No podemos amar al Señor o buscar al Señor solo porque necesitamos un milagro. Mis hermanos, nosotros necesitamos del Señor todos los días de nuestra vida. Necesitamos al despertarnos, al levantarnos, necesitamos de Dios. Porque sin Él nosotros no podemos hacer nada. No es por nuestra capacidad, no es porque seamos buenos, no es porque seamos dignos, sino es por su grande amor y es por su gran misericordia. Es que usted y yo, el Señor nos pide algo y dice: y amarás al Señor con toda tu mente, con todo tu corazón y con todas tus fuerzas. Nuestro corazón debe de ser Dios en primero, en segundo y en tercer lugar y en todo momento. Dios antes que nosotros.
Dios, antes que todas las cosas, tiene que ser el amor primero al Señor. Nuestro tiempo para el Señor, nuestra vida para el Señor. Si otro no lo hace, que a usted y a mí no nos interesa. Lo importante es que nosotros seamos obedientes al Señor. Porque ¿quién va a recibir? Es usted. ¿Quién está interesado que usted vea la gloria de Dios? Es Dios. ¿Quién está interesado que a usted no le vaya bien, que a usted todo le salga mal, que nada en la vida le salga bien? ¿Quién es el interesado? Es el enemigo. Pero Dios está interesado en que usted en esta tarde se pueda ir a su casa y poder decir: es necesario que mi vida viva y camine en fe y en obediencia, porque así como Abraham recibió y Dios proveyó ese cordero, también Dios, cuando yo sea obediente, Él responderá a mi necesidad. Porque hasta el día de ahora Dios no nos ha dejado. Hasta el día de ahora Dios ha sido fiel y seguirá siendo fiel con nuestra vida. Pero Él pide algo de nosotros, algo muy sencillo: amarás al Señor. Amarás al Señor tu Dios. No hay mejor cosa que amar al Señor. No hay mejor cosa que servirle al Señor. No hay mejor cosa que estar en la casa del Señor adorando y bendiciendo su bello y santo nombre. Mire lo que dice Mateo capítulo 6. Mateo 6, 24. Y el Señor nos habla en su palabra y dice: ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las ¿qué? Y a las riquezas. Bien es Dios o no es Dios. Bien es un sí o es un no. Mis hermanos, ¿por qué el Señor dice ninguno puede servir a dos señores? Nuestra vida debe de ser completa para el Señor. El mundo y sus deleites nos ofrecerán las mejores cosas que quizás para ellos produce felicidad. Pero nosotros que hemos conocido esta palabra podemos entender que esa es una felicidad y una alegría pasajera. Pero la alegría y la felicidad que Cristo ofrece permanece para siempre, por los siglos de los siglos. Vendrán los días, vendrán los meses, vendrán los tiempos, venga lo que venga, pero Dios seguirá siendo fiel. Pero si nosotros nos aferramos a esta palabra, lo que dice el Señor: ninguno puede servir a dos señores. Porque no va a quedar bien con uno ni con el otro. Por hacer un bien con el uno, dejará de hacer el bien con el otro. Lo mejor es que toda nuestra vida y todo nuestro ser esté rendido delante de la presencia del Señor. Ese es como cuando usted va al mar. Diferente es cuando el mar solo llega a sus pies, a que usted se meta. El Señor nos invita a que nuestra vida, Él nos hace una pregunta: ¿es Dios o las riquezas? Porque las riquezas de este mundo perecen, mas las riquezas del cielo permanecen para siempre. Porque sabemos que si hoy nos tocara partir de esta tierra, o si hoy aconteciera algo difícil en nuestra vida, sabemos que Dios tiene el control de nuestra vida. Por eso dijo aquel siervo: sea que vivamos o sea que muramos, somos del Señor. Estar seguros, ¿quién es nuestro Dios? Sabiendo, mis hermanos, que las promesas del Señor son fieles. Las promesas del Señor siguen siendo las mismas. Y cuando nosotros obedecemos a su palabra y nosotros obedecemos a lo que ella nos manda y nos insta, vamos a ver la gloria de Dios. Como familia, nosotros podemos testificar que Dios hasta el día de ahora ha sido fiel por la obediencia que hemos tenido a Dios. Yo no estoy en este lugar, o mis padres están en este lugar, porque nosotros
No tenemos a dónde ir o no. No, mis hermanos, estamos aquí por obediencia al Señor. Le servimos a Dios en obediencia al Señor. No servimos como muchos dicen, es que si no hago esto, es que si no hago lo otro, me van a llamar la atención, o no me van a dar privilegio, o no va a pasar esto y lo otro. Mis hermanos, todo lo que se hace para la obra del Señor es en obediencia a Dios, porque la recompensa viene de Él. Y así se nos ha sido enseñado. Si usted va a hacer algo, hágalo para el Señor. Hágalo para el Señor. Hasta una escoba que usted agarre o una silla que usted mueva, usted ya lo está haciendo para el Señor. Y Dios se lo va a recompensar. Todo lo que nosotros hagamos para su servicio, para su obra, Él lo recompensará. Apocalipsis capítulo 2. Apocalipsis capítulo 2, 4 y 5. Este es un versículo muy conocido y es una exhortación para la iglesia del Señor. Y Dios nos insta a algo muy importante que muchas veces nosotros hemos perdido. Apocalipsis capítulo 2, versículo 4 dice: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieses arrepentido. Cuando nosotros dejamos de obedecer al Señor, sucede lo que dice la palabra, y viene Él y quita su candelero de nuestra vida. Nosotros tenemos un capitán, nosotros tenemos un guía en nuestra vida, que Él es quien gobierna nuestra vida. Nosotros no hacemos las cosas según nosotros creamos o pensemos, porque dice el Señor en su palabra que Él tiene pensamientos de bien y no de mal. Mis hermanos, el Señor nos recuerda que debemos de recordarnos de nuestras primeras obras. Debemos de recordarnos que cuando nosotros somos obedientes a Él, Él nos premia. ¿Qué hacían los padres cuando querían que sus hijos hicieran bien las cosas? Creo que ustedes le decían: si te portas bien, si haces tus tareas, haces esto, haces lo otro, vas a recibir un premio al final. Y aquel joven, aquella señorita se esmeraba y se esforzaba por hacer bien las cosas. ¿Por qué? Porque sabía que su esfuerzo tenía un premio. Nuestro esfuerzo y nuestro sacrificio en la obra del Señor tiene una recompensa. El tiempo que usted está dándole ahora al Señor será recompensado en lo que usted le ha pedido al Señor. Llegará un día donde usted y yo veremos la gloria de Dios. Pero ¿qué necesitamos? Tener fe y tener obediencia. Porque Abraham creyó y tuvo obediencia al Señor. Y porque creyó, hoy es el padre de la fe. Y fue considerado un gran hombre y un gran siervo del Señor. Por eso, mis hermanos, en esta tarde el Señor nos insta a ser obedientes, porque el que es obediente verá la gloria de Dios. Así que pidámosle al Señor que nos ayude a ser obedientes a su voz, que cuando Él hable a su vida y hable a mi vida, podamos atender a la voz de su llamado. Póngase de pie.